Muchos seres humanos viven vidas fuera de control. Escuché de una señora que tuvo un accidente con su carro. Para poder recibirlo del seguro, ella tuvo que escribir un reporte de lo que había pasado. Y lo siguiente es lo que ella escribió. Estaba retrocediendo con mi carro y no me di cuenta que había salido del asfalto y estaba sobre el césped del jardín. Crucé el césped, derrumbé una cerca de plantas, tumbé un tarro con basura y destruí el poste del buzón. Me salí de la acera y fui a chocar contra un automóvil de mi vecino y entonces me di cuenta que había perdido el control de mi vehículo. Muchas personas están fuera de control y ni siquiera lo saben. Y el estar fuera de control es lo que la Biblia llama las obras de la carne, porque o las obras del Espíritu o las obras de la carne controlarán nuestra vida. Por favor, busque Gálatas 5:19 y manifiestas son las obras de la carne. Espero que entienda que cuando la Biblia habla de las obras de la carne, no hace referencia a nuestro cuerpo físico, sino a nuestra naturaleza adánica, o sea, a nuestra naturaleza pecaminosa, que todos nosotros la heredamos desde nuestros antepasados. ¿Cuáles son las obras de la carne? Desde el verso 19 tenemos una larga lista de las obras de la carne, comenzando con adulterio. Y adulterio significa unión sexual con otra persona que no es su cónyuge. Y cuando usted vive en adulterio, vive bajo el control de la carne, o sea, vive una vida descontrolada. Segundo, fornicación. Y la fornicación es sencillamente cualquier actividad sexual antes del matrimonio. La Biblia enseña sin dudas, sin titubeos, sin apologías y sin equivocación. Enseña la castidad prematrimonial y la fidelidad matrimonial. Cualquier persona que vive una vida de fornicación, vive una vida descontrolada. Tercero, inmundicia. Aquí específicamente se refiere a pensamientos sucios, impuros, depravados. Una persona que lee o se deleita mirando pornografía o películas explícitamente sexuales o cosas por el estilo, es una persona que vive en la inmundicia de las obras de la carne, o sea que vive una vida descontrolada. Cuarto, lascivia. Aunque esa es una palabra que no se la usa frecuentemente, literalmente significa falta de control o lo que podríamos llamar sensualidad. El vivir para los sentidos. Y esto no es necesariamente sexual. Puede ser la borrachera, la glotonería, o sea, un desordenado deseo por la comodidad, la ociosidad, el complacer a sus 5 sentidos, dejar que ellos controlen su forma de vivir. Eso también es una vida descontrolada. Quinto, idolatría. Y usted me dirá, pastor, nosotros somos gente moderna, civilizada. Nosotros no somos idólatras. Permítame hacer una pregunta. ¿Qué es un ídolo? Ídolo es cualquier persona o cosa que para usted es más importante que Dios. Cualquier cosa a la que ame más, tema más y sirva más que a Dios, ese es un ídolo. Y puede ser su familia, sus negocios, sus distracciones, sus pasatiempos. Nosotros, gente moderna y civilizada, tenemos cualquier cantidad de ídolos. Si usted está viviendo una vida de idolatría, si hay algo a lo que usted ame más, tema más y sirva más que a Dios, está viviendo una vida controlada por la carne, y eso también es una vida descontrolada. Sexto, hechicerías. La palabra hechicería procede de la palabra griega fármacos, y en realidad tiene que ver con el uso de drogas. En la actualidad se han inventado la frase drogas recreacionales, o sea, un cielo instantáneo. Lo trágico es que ese cielo instantáneo termina en un infierno eterno. Hechicerías, brujerías, sortilegios, drogas, ciencias ocultas, chamanes, limpias, y todas esas cosas están entrelazadas fuertemente entre sí. El pastor David Wilkerson solía decir: no he conocido a ningún hombre seguidor y adorador de Satanás
que no haya comenzado primero abriendo su mente a experiencias místicas por medio del uso de drogas. Las obras de la carne siempre guían a una vida desordenada. Sexto, enemistades. ¿Está usted guardando algún rencor o resentimiento? ¿Está llevando algún odio en su corazón? Si usted tiene alguna amargura, algún rencor contra alguien, su vida está siendo controlada por su carne y por lo tanto está fuera de control. Séptimo, pleitos. Ahora esto conlleva la idea de división, de contienda. Parece que a algunas personas les encanta el comenzar algún argumento. No se llevan bien con nadie. Son como un puercoespín. Aunque tienen buenos puntos, es casi imposible acercarse a ellos. Octavo, celos. La raíz de los celos, mi amigo, es el egoísmo. El egoísmo llevado hasta el extremo puede producir increíbles tragedias. Un fanático celoso es una formidable arma terrorista. Un fanático religioso es una aterradora arma en manos de Satanás. Noveno, iras. Estas producen un incontenible deseo de venganza, un consumidor afán de desquite. Y no importa cuán bajo tengamos que descender tanto y en cuanto podamos saciar nuestra venganza y aplacar nuestra ira. El único problema es que la venganza nunca ha traído paz a los vengadores. Décimo, contiendas. Y esto tiene que ver con personas especializadas en fraccionar un grupo humano. Una iglesia, por ejemplo. Si las cosas no se hacen a su manera, también pueden causar fisuras en un hogar, en el vecindario o en la comunidad. Décimo primero, disensiones. La palabra sedición, derivada de disensión, literalmente significa estar aparte y hace referencia a personas que forman pequeños grupitos y enclaves porque piensan que son mejores que todos los demás. A veces son precursores de cultos, logias y hermandades que son muy selectivos en cuanto a su membresía se refiere. Décimo segundo, herejías. Las herejías invariablemente están relacionadas con las doctrinas falsas y no quieren adherirse a la palabra de Dios. Personas controladas por las obras de la carne en vez de ser controladas por las obras del Espíritu. Décimo tercero, envidias. Una persona envidiosa es una persona que no está satisfecha con lo que tiene. Posee un espíritu de codicia. Carece de un espíritu de agradecimiento. Y no es que únicamente quiere más, sino que quiere tener más que todos los demás. Décimo cuarto, homicidios. Y no faltará quien inmediatamente pensará, qué bueno que yo no soy un asesino. Cuando Jesús interpretó no la letra de la ley, sino el espíritu de la ley, dijo que si tenemos odio, rencor, venganza en el corazón contra alguien, somos homicidas, sin necesidad de disparar un arma o de utilizar un puñal. Décimo quinto, borracheras. Esto no hace referencia al hecho de beber cerveza o licores hasta perder el sentido, sino a la realidad de que nuestra mente ha sido narcotizada, insensibilizada. Significa que tiene un impedimento en su capacidad mental. Así como el alcohol y las drogas son un impedimento moral y ético para quienes usan esos venenos. Décimo sexto, orgías. Hay gente que parece que están de fiesta todo el tiempo. Fiesta en el sentido mundano, tratando de silenciar la voz de sus conciencias, tratando de escapar de la realidad, hundiéndose en las indulgencias de los entretenimientos, incapaces de no tener nunca un pensamiento serio, puro, agradable. Las orgías no son solo materiales, sino también intelectuales y espirituales. Pablo termina esta lista diciendo, y cosas semejantes a estas. Está diciendo que todas estas son señales de una vida no controlada por el Espíritu, o sea, una vida fuera de control. ¿Cuál es el resultado? Tiempo perdido, cuerpos debilitados, pensamientos torcidos y vidas totalmente destrozadas. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Contra tales cosas no hay ley. La palabra templanza significa estar bajo control, pero en este caso, estar bajo control del Espíritu Santo. Mi amigo, mi amiga, ¿quién está en control de su vida? Al respecto, hay algunas cosas importantes que debemos saber. Primero, cómo vivir una vida controlada por el Espíritu. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y en el siguiente versículo, Pablo nos dice cuál es el estándar del amor. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el estándar legal. Y si queremos saber si estamos viviendo una vida de acuerdo a los parámetros de Dios, solo tenemos que hacernos la pregunta: ¿amo a los demás como me amo a mí mismo? El estándar de una vida autocontrolada o una vida controlada por el Espíritu es la ley. Pero la medida de eso es el amor. Hay tres maneras de mirar esto de la ley. Algunos ven la ley como su enemiga. La carne les dice: no tengas nada que ver con ninguna clase de ley. La carne no quiere que nadie ni nada le sujete. Quiere hacer lo que le plazca. Eso es lo que se llama libertinaje. Otras personas miran a la ley como su amo. Y Pablo predica contra eso porque quienes viven bajo la ley están siempre luchando, pero nunca alcanzan la victoria. Saben lo que dice la ley. Saben que la ley es buena y justa, y por eso tratan de vivir bajo la ley, aunque eso les cueste la vida. Y quienes viven de esa manera, bajo la ley, son legalistas. Recuerde que la vida cristiana no es una relación de ley, sino una relación de amor. Muchos viven vidas de negativismo y ven a la ley como su amo. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Bueno, ¿y cuál es el yugo de esclavitud? Es el del esfuerzo propio. Cuando usted ve a la ley como su amiga, eso es libertad. Y tenemos tres opciones: libertinaje, legalismo o libertad. Y la Biblia dice que hemos sido llamados a libertad y que debemos estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ahora escúcheme atentamente. Libertad no es hacer lo que se nos antoja. Nadie es verdaderamente libre hasta que no sepa lo que es control. Yo no sé interpretar música en ningún instrumento musical, lo cual me pone triste a mí, pero eso le alegra a muchas personas. Ahora, suponga que quiero tocar el piano, y tan pronto me siento frente al piano, sé que ese piano está regulado por ciertas leyes, y solo las personas que han aprendido esas leyes musicales son las que pueden hacer surgir melodías de ese piano. El salmista dijo: tus estatutos han sido mi canción en el día de mi peregrinaje. Cuando la Biblia dice que tenemos una vida de libertad, y esa libertad está controlada por el Espíritu, recién y solo entonces sabremos lo que es la verdadera libertad. Pero ¿cómo tener ese control, esa disciplina en nuestras vidas? No por medio del libertinaje, sino por medio de la libertad en el Espíritu. Nuestras vidas necesitan estar bajo control, pero no bajo nuestro propio control, porque eso lo único que producirá será libertinaje, sino bajo el control del Espíritu para tener libertad. Pero aún el parámetro de la libertad no es suficiente. Necesitamos fortaleza. ¿Dónde obtener la fortaleza para vivir una vida controlada por el Espíritu? Bien, veamos Gálatas 5, versos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Verá, parte de mi naturaleza es carnal, y parte de mi naturaleza es espiritual, cuando he nacido de nuevo. Y estas dos naturalezas están dentro de mí. Y lo mismo pasa en usted, ¿verdad? Y el Espíritu Santo dice a nuestro espíritu: vive para Dios y vive victoriosamente.
Es una especie de guerra civil dentro de nosotros. Y por nosotros mismos no podemos tener la victoria. Entonces, ¿qué hacer? Verso 16. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Note que no dice satisfaced los deseos de la carne para que podáis andar en el Espíritu. Eso es legalismo. Y es el sendero por el cual caminan millones de seres humanos. Si alguna lección espiritual he aprendido y sigo aprendiendo, es que no puedo caminar en el Espíritu si lo que me interesa es complacer los deseos de la carne. La santidad no es el camino hacia Cristo. Cristo es el camino hacia la santidad. ¿Dónde conseguir esa clase de fortaleza? Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El ser guiados por el Espíritu significa que yo voluntariamente busco la guía del Espíritu porque quiero caminar voluntariamente en el Espíritu. El estándar de la ley de Dios se manifiesta en el amor, y la fortaleza para esto es si caminamos en el Espíritu. Por lo tanto, la vida controlada por el Espíritu es el caminar en el Espíritu. Y todos sabemos lo que significa caminar, ¿no es cierto? Pero pensemos sobre esto un poquito más. Primero, el empezar a caminar. Un viaje de 1 kilómetro o de miles de kilómetros empieza con un paso. Voy a caminar de aquí hasta allá. Ahora, el comenzar a caminar es un acto de mi voluntad. Pero escúcheme, la vida controlada por el Espíritu, la vida espiritual disciplinada, no se vive por el poder de la voluntad, sino que se la vive por el poder del Espíritu Santo. Pero usted debe decidir. Y yo no puedo decidir por usted. Nadie, absolutamente nadie puede decidir por usted. Es algo que solo usted puede decidir. Y puede decir, voy a vivir guiado por el Espíritu. Veamos Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Por qué Dios dijo por medio de Pablo que no debemos embriagarnos con vino y que más bien seamos llenos del Espíritu Santo? Porque quiere darnos no solo un contraste, sino también una comparación, porque ser llenos del Espíritu es como estar embriagados con vino. El hombre puede decidir qué es lo que va a beber. Esa es su decisión. Pero una vez que decide qué beber, lo que bebe toma control de él. ¿Lo entiende? Cuando está borracho, está bajo la influencia, bajo el control de aquello que bebió. Así que por un acto de su voluntad, usted decide ser lleno del Espíritu. Pero una vez que eso se hace realidad, es el Espíritu Santo el que tiene control sobre usted. Ahora usted está lleno no de vino, sino del Espíritu Santo. Es el comienzo de su caminar espiritual. ¿Cómo calificaría usted su caminar actual? ¿Carnal o espiritual? Si su caminar aún es carnal, no quisiera caminar lleno del Espíritu Santo de Dios. Para obtenerlo, humíllese delante de Dios, arrepiéntase de sus pecados, acepte el sacrificio que Jesús hizo en la cruz para pagar la deuda de sus pecados y pídale que le perdone, que le limpie, que le sane espiritualmente y que le haga un instrumento útil y de bendición en sus manos. No sé si se habrá dado cuenta, pero cuando caminamos, estamos desbalanceados por fracciones de segundo. Cuando levantamos una pierna para dar el siguiente paso. Le puedo asegurar que si usted está caminando y se queda con una pierna levantada por breves segundos, a menos que usted tenga un excelente sentido del equilibrio, terminará cayéndose. Así que ya puede ver la importancia de sus dos piernas al caminar. Ahora, ¿cuáles son las dos piernas de la vida cristiana? Arrepentimiento y fe. Pablo dice enfáticamente que si por arrepentimiento y fe hemos recibido al Señor Jesucristo, en arrepentimiento y fe debemos caminar en Él. Pero arrepentimiento y fe no es algo que usted hizo para salvarse, sino que es la forma de vivir una vida controlada por el Espíritu. Y caminamos en el Espíritu para no cumplir con los deseos de la carne. Existe un extraordinario paralelismo entre el comienzo de nuestra vida física y nuestra vida espiritual. Y ese es el tema de hoy, en El Amor que Vale. Hola, ¿qué tal? Soy Irving Ravelo. Les enviamos un saludo cordial desde nuestros estudios en Memphis, Tennessee. Hoy,
El doctor Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos entrega la segunda parte de su mensaje, Cómo tener una vida controlada por el Espíritu. Desde el programa anterior estamos estudiando cómo tener una vida controlada por el Espíritu, teniendo como base bíblica lo que el apóstol Pablo dice en Gálatas 5, desde el verso 19 hasta el 23. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Vimos también algo detalladamente el significado de estas obras de la carne, e hice énfasis en primer lugar en cómo vivir una vida controlada por el Espíritu, porque como también lo dijo Pablo en Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y en el siguiente versículo, Pablo nos dice cuál es el estándar del amor, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien, continuemos. Segundo, la circunferencia de su caminar. ¿Qué significa caminar en el Espíritu? Note que no dice caminar con el Espíritu. Tampoco dice caminar siguiendo al Espíritu. Claramente dice andad en el Espíritu. Para mí, eso significa que el Espíritu debe ser la circunferencia de su caminar. Por ejemplo, si yo le dijera a usted, camine en este edificio, significa que usted debe estar en ese edificio. El perímetro del edificio es la circunferencia dentro de la cual usted puede caminar. Si usted se sale del edificio, ya no estará en el edificio. Espero que lo entienda. Todos los países del mundo tienen sus fronteras. Para poder viajar de un país a otro, usted necesita un pasaporte con la visa respectiva. Y con eso usted puede viajar libremente de un país a otro. Pero a veces los países, por motivos de seguridad interna, cierran sus fronteras. Y uno puede llegar hasta la frontera, pero no puede pasar la frontera. Esa frontera es el límite de su caminar o de su viaje. Por analogía, el Espíritu Santo de Dios debe ser el elemento en el cual usted camina. El Espíritu debe ser el medio ambiente de su vida. Usted como que se encierra, se cubre, se cobija con el Espíritu Santo de Dios. ¿Está usted haciendo eso? Le puedo asegurar que su carne no quiere que haga eso. ¿Sabe por qué? Porque la carne le dirá, mira, no seas tonto. Fuera del Espíritu Santo puedes tener placeres y hacer cosas que necesitas para ser feliz. Escúcheme, una persona que tiene su vida controlada por el Espíritu Santo ha llegado a una conclusión terminante. No hay nada que valga la pena fuera de Jesús. Cuando usted pueda decir eso, es que está caminando en el Espíritu. No hablo del hecho real de que usted tiene que comer, dormir, trabajar, descansar, gozar de vacaciones y todas estas cosas. Todas estas cosas usted las necesita ver dentro del contexto de que el Espíritu Santo de Dios está guiando y dirigiendo su vida. Usted debe aprender a caminar dentro de la circunferencia y los parámetros del Espíritu Santo. Y cuando usted se salga de esa circunferencia, el Espíritu Santo le dirá, mire, estás cruzando el límite. Y usted retrocede y se arrepiente. Eso, mi amigo, es una vida controlada por el Espíritu Santo de Dios. Tenemos entonces el comienzo de nuestro caminar, la decisión del paso que vamos a dar y la circunferencia dentro de la que podemos caminar en el Espíritu. Pero todavía hay algo muy importante. Tercero, la continuación de nuestro caminar. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad
en el Espíritu. Andad, en el original griego, conlleva la idea de mantenerse caminando. ¿Pero qué es caminar? Sencillamente una serie de pasos. Y aunque comienza con una decisión, no se detiene allí. La vida controlada por el Espíritu es una crisis que comienza con «lo haré», pero es seguida por un proceso realizado un paso a la vez. Lo dije ya hace algunos minutos. Un viaje de 1 kilómetro o 1000 kilómetros comienza con el primer paso. Pero usted no se detiene después del primer paso, sino que sigue caminando paso por paso sin detenerse. Digo, si es que usted quiere llegar a alguna parte. Dicen que muchos caminan muy aprisa para llegar a un lugar que no conocen. Y estando ahí, no saben qué hacer. Despistados. Anote al margen Colosenses 2:6. Este es un versículo clave en una vida controlada por el Espíritu. Si usted está cansado y enfermo de las obras de la carne, si quiere tener la libertad y el gozo de pertenecer a los hijos de Dios, quiero que grabe en su mente y en su corazón Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Mi amigo, es muy importante que usted entienda bien esto. Si usted ha recibido al Señor Jesucristo en su vida, debe caminar en Él. Si yo le pregunto a usted si ya es salvo, y usted me responde afirmativamente, tácitamente me está diciendo que ya ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador. Por favor, escúcheme con atención. Si eso es cierto, o sea que usted ya es salvo o salva, entonces quiere decir que usted está caminando en Él. Bien, ¿me permite hacerle una pregunta? ¿Cómo recibió usted al Señor Jesucristo? Y probablemente usted me dirá, porque me arrepentí de mis pecados y deposité toda mi confianza y fe en Él. Muy bien, por arrepentimiento y fe. ¿Qué es lo que dice Pablo en Colosenses 2:6? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Entonces, ¿cómo puede usted vivir una vida victoriosa? De la misma forma en que recibió a Cristo, por arrepentimiento y fe. Pero deseo que note las 3 últimas palabras del verso 6. Andad en Él. Y andad quiere decir caminar. Y el caminar se lo realiza un paso a la vez. Y usted necesita sus 2 piernas para caminar. No sé si se habrá dado cuenta, pero cuando caminamos estamos desbalanceados por fracciones de segundo cuando levantamos una pierna antes del siguiente paso. Le puedo asegurar que si usted está caminando y se queda con una pierna levantada por breves segundos, a menos que usted tenga un excelente sentido del equilibrio, terminará cayéndose. Así que ya puede ver la importancia de sus 2 piernas al caminar. Ahora, ¿cuáles son las 2 piernas de la vida cristiana? Arrepentimiento y fe. Pablo dice enfáticamente que si por arrepentimiento y fe hemos recibido al Señor Jesucristo, en arrepentimiento y fe debemos caminar en Él. Pero arrepentimiento y fe no es algo que usted hizo para salvarse, sino que es la forma de vivir de una vida controlada por el Espíritu, y caminamos en el Espíritu para no cumplir con los deseos de la carne. ¿Cómo caminamos por arrepentimiento y fe? Entendamos lo que es arrepentimiento. Escuche atentamente lo que voy a decir, porque seguramente no será lo que usted piensa es el arrepentimiento, ni será lo que muchos definen como arrepentimiento. Arrepentimiento es la manera en que Dios se revela a nosotros, y fe es la manera en que Dios nos revela a Jesús. Y quiero que entienda bien esto, por eso vale la pena repetirlo. Arrepentimiento es la manera en que Dios se revela a nosotros, y fe es la manera en que Dios nos revela a Jesús. Arrepentimiento es cuando yo veo que estoy en bancarrota espiritual, y fe es cuando veo la gloria de Él. Cuando usted se salvó, cuando yo me salvé, lo hicimos por arrepentimiento y fe. Permítame compartir un poquito de mi testimonio personal. Cuando no era más que un muchachito, un jovencito, no sabía mucho de religión,
y mucho menos de teología, por supuesto. Pero mi corazón tenía hambre de Dios. Luego escuché a un pastor predicando el mensaje de salvación y diciendo que solo en Jesucristo podríamos ser salvos. Hice esa decisión y le entregué mi corazón y mi vida al Señor Jesucristo. Le entregué todo lo que sabía de mí a todo lo que sabía de Él. Y francamente debo reconocer que yo sabía muy poco sobre mí mismo. Y obviamente muy poco sobre Jesús. Hasta ese momento no me había dado cuenta cuán pecador era, y muchísimo menos, cuán glorioso era Jesucristo. Por eso digo que le entregué todo lo que sabía de mí, a todo lo que sabía de Él. Pero desde entonces aprendí mucho acerca de mí, y lo que aprendí acerca de mí no era muy agradable que digamos. Y aprendí mucho acerca de Jesús, y Él es mejor, muchísimo mejor de lo que yo pensaba que era. Y porque recibí a Cristo con arrepentimiento y fe, comencé a caminar en Él. ¿Sabe por qué? Porque cada día aprendo más sobre mí. Y mientras más aprendo sobre mí, más tengo de qué arrepentirme. Pero también aprendo más sobre Él. Y mientras más aprendo acerca de Él, más y más confío en Él. ¿Lo entiende? Arrepentimiento y fe. A lo mejor a veces usted piensa, creo que realmente no soy salvo, porque si fuera salvo, ¿por qué tengo esta gran convicción de mi pecado? Mi amigo, usted tiene esa gran convicción de su pecado precisamente porque es salvo y está aprendiendo más sobre usted y más acerca de Jesús. Esa convicción no es una señal de que no es salvo, sino más bien una señal de que usted finalmente está entendiendo el significado de una vida controlada por el Espíritu. Lo que estoy diciendo sencillamente es que hay un comienzo en nuestro caminar espiritual, así como tuvimos un comienzo en nuestro caminar físico, biológico. Debemos voluntariamente aceptar la guía del Espíritu. No vivimos por el poder de nuestra voluntad, pero entramos y aceptamos la vida cristiana por una decisión volutiva de nuestra parte. Sabemos que hay parámetros, límites circunferenciales para nuestro caminar en el Espíritu, y que nuestro caminar no se detiene, sino que continúa paso a paso. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Arrepentimiento y fe. Dar todo lo que sé de mí a todo lo que sé de Él. Y de pronto, súbitamente, usted descubre que usted no está en control, que Dios está en control de su vida por medio de su Santo Espíritu, y que su vieja naturaleza pecaminosa, carnal, ya no tiene nada que hacer en usted, porque ahora usted está caminando, creciendo en el Señor Jesucristo, guiado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la vida controlada por el Espíritu es un caminar. Algunas personas me dicen, pastor, desde hace tantos y tantos años estoy firme en Jesús. Y yo, con todo respeto y con todo amor, simplemente les pregunto, hermana o hermano, ¿cuándo va a empezar a caminar?
Está bien el estar firmes en la fe, pero para muchos parece que firmeza significa inmovilidad, en vez de significar un caminar firme. Resumiendo, permítame decir que el estándar de la ley de Dios es el amor, y la fortaleza de nuestro caminar en el Espíritu con arrepentimiento y fe, lo cual producirá en nosotros una verdadera satisfacción espiritual. Veamos una vez más Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Escúcheme, el diablo utilizará a sus familiares y amigos no cristianos para que le digan: tú no quieres vivir esa clase de vida, es tan aburrida. Mi amigo, esa es la única clase de vida que vale la pena vivirla. Es la única vida que produce genuina y eterna satisfacción. El apóstol la identifica como fruto, y un buen fruto es por lo general delicioso, hermoso, oloroso y satisface. Una fruta es para ser consumida, para aplacar el hambre. ¿Tiene usted hambre por el Señor, por las cosas de Dios? Si no es por medio del Señor Jesucristo, esa hambre nunca podrá ser satisfecha. Una vida controlada por el Espíritu es una vida llena del fruto del Espíritu, o sea, es una vida llena de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La carne y el Espíritu están luchando en usted ahora mismo. El resultado depende de usted. Si usted dice: voy a vivir una vida de libertinaje y ver la ley de Dios como mi enemiga, no voy a vivir una vida de legalismo y tener la ley como mi amo. Si dice eso, le estará dando la victoria a la carne. Pero si dice: voy a tener a la ley como mi amiga, voy a vivir una vida de verdadera libertad, voy a buscar la fortaleza del Espíritu Santo y buscar voluntariamente la guía del Espíritu Santo y dejar que Él marque los parámetros normativos de mi vida y que me ayude a encontrar todo en Jesucristo, voy a caminar un paso a la vez en arrepentimiento y fe. Si usted dice eso, Dios le dará libertad. La libertad con que Jesucristo quiere hacerle libre. Y si hay alguna disciplina de su parte, no piense que la disciplina es restrictiva. Ninguna persona es más libre que aquella que vive una vida controlada por el Espíritu. Si usted que me está escuchando ahora mismo no es una persona ya salvada, ¿por qué no deja que Dios tome el control de su vida? ¿Por qué no hacer de Jesús su mejor amigo? ¿Por qué no elevar su corazón a Dios este mismo instante y le dice: Dios, sé que soy pecador y estoy perdido espiritualmente. Necesito ser salvo y quiero ser salvo. Señor Jesús, tú moriste en la cruz para salvarme y prometiste hacerlo si deposito mi fe y mi confianza en ti. Pues este mismo momento, por fe, te invito a que vengas a morar en mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Te entrego el control total de mi vida y pido que me hagas la persona que tú quieres que sea. Ayúdame para que nunca me avergüence de ti ni de tu palabra, a pesar de las circunstancias y sin que me importen las consecuencias. Y porque tú moriste por mí, yo quiero vivir para ti. Lo pido en tu santo nombre. Amén.